Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Contentos, felices, atentos? Muy bien. Pues después de haber alabado a Dios, reconocerle, vamos a entrar a la palabra para ver qué es lo que Él quiere producir en nosotros, porque Él quiere producir transformaciones genuinas, eternas. Qué maravillosas, qué asombrosas son las obras del Señor, ¿no crees? Un pasaje dice así, dice: todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas, tenerlas siempre en su mente, estas maravillosas obras. Todo lo que Él hace revela su gloria y su majestad, su grandeza. Él jamás te va a fallar. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Desde el principio hasta el día de hoy, sus obras son portentosas y nos las hace recordar. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Todo lo que Él hace, lo hace justo y lo hace bueno. Y Él es confiable. Su loor permanece para siempre. Esta palabra loor significa alabar con mucha alegría. Un canto al considerar todas las hazañas, las obras que Él ha hecho, que están escritas, pero que también ha hecho con tu vida. Si Dios ha hecho cosas grandes en tu vida. Y lo único que podemos hacer tú y yo cuando contemplamos, cuando recordamos esas obras tan maravillosas y tan grandes, es admirarlo, reconocerlo con mucha alegría. Así es que yo te voy a invitar que antes de empezar la enseñanza, recuerda esas obras. Es Dios el que te tiene a ti, que ha hecho cosas maravillosas en tu vida. Él ha transformado tu corazón y lo sigue haciendo. Así es que dale un aplauso al Señor. Dice la Escritura que Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios. Y Él ha hecho contigo cosas grandes. Y todavía tiene muchas cosas por hacer si tú te dispones. Entonces vamos a disponernos a escuchar, poner atención y desarrollar esa obediencia que nos lleva a prosperar nuestra vida. Todas estas cosas que te comenté a manera de introducción están escritas en el Salmo 111, el cual se relaciona de manera muy especial con el salmo que nos corresponde el día de hoy. Abre tu Biblia en el Salmo 112, por favor. Es en el Salmo 111. El salmista, guiado por el Espíritu Santo, expresa con alabanza todas las maravillosas obras de Dios. Exalta a Dios, sus obras poderosas y gloriosas, los testimonios que nos rodean desde el principio hasta el día de hoy. Pero ahora, este mismo salmista en el Salmo 112 nos va a hablar sobre la obra de Dios en ti y en mí. Lo que este Dios glorioso y admirable produce y quiere producir en cada uno de nosotros. Cómo su poder y amor te cambia, te transforma, haciéndote parte de sus bendiciones. Porque somos tú y yo llamados a ser reflejo de la luz verdadera, del mismo Dios. En ti y en mí se ha depositado una nueva manera de vivir la vida del reino de los cielos. Y no solo eso, sino que también Dios nos ha puesto para ser luz del mundo. Y aunque este Salmo 112 habla acerca de las bendiciones, de prosperidad que recibimos al vivir bajo el temor de Dios, vamos a ver que toda la alabanza, la exaltación, el reconocimiento se centra en Dios y no en ninguno de nosotros, no en el hombre. Porque así como la luna refleja la luz del sol, nosotros, tú y yo, somos llamados a reflejar la gloria de Dios. La luna no tiene luz por sí misma, ¿verdad? Sino que brilla, esa luna tan hermosa, brilla porque refleja la luz del sol. Así somos llamados tú y yo a reflejar la gloria de Dios.
Y este salmo nos habla de esto, cómo mientras más conocemos a Dios y nos aferramos a sus enseñanzas, más reflejamos su gloria. Y por supuesto, podemos disfrutar la vida de Dios en cada uno de nosotros. Esta enseñanza la he titulado Alcanzando la verdadera prosperidad. Vamos a leer el Salmo 112. Sígueme ahí. Dice: aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria, y lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Este Salmo 112 comienza con una palabra que es aleluya. ¿Sí saben qué significa aleluya? Alabar a Dios, aclamar a Dios. Y cuando vemos aleluya en los salmos, también es una invitación del salmista, es una exhortación a que nosotros también lo alabemos de una manera digna. Aleluya, dice al principio. Y comienza el versículo 1 diciendo: bienaventurado, dichoso, feliz. Pero esta palabra bienaventurado no es simplemente feliz, sino que es sumamente feliz. Es lo que Dios quiere producir en nosotros. Yo te quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes son felices? ¿Son felices? ¿Puedes decir, yo soy feliz? Te quiero preguntar, ¿es algo que eres o es algo que sientes? Es diferente, fíjate bien, pon atención. Porque puedes sentirte feliz en este momento, tal vez las cosas vayan bien. Y puede ser por alguna situación buena, una buena noticia que estés pasando, porque también produce felicidad venir a la iglesia y ver a tus hermanos. Hay descanso. Pero la verdadera felicidad, o lo que nos dice Dios, sumamente felices o sumamente dichosos, es más profunda que los sentimientos y las emociones. No es un sentir momentáneo. No es un sentir por las circunstancias. Dios nos hace felices, nos hace ser felices y también sentirnos felices. Porque solo Dios puede darle felicidad al hombre. Y todo lo demás que se presenta en el mundo como felicidad, busca hacerte sentir en momentos contento, por un momento nada más. Se vende como una felicidad, pero realmente es un sentimiento de satisfacción con fecha de caducidad. Eso es lo que vende el mundo. Pero lo que Dios hace en el hombre no tiene fecha de caducidad. Por eso Él hace a los hombres felices. No simplemente es un sentimiento, porque Dios produce felicidad eterna o felicidad verdadera. Dios es quien nos hace felices. Dice el primer versículo: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En la Nueva Traducción Viviente dice: qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. ¿Sí te deleitas en obedecer sus mandamientos? ¿O ves en la palabra, hay que perdonar, hay que perdonar, hay que dar, ay no, qué emoción? Se deleita en obedecer sus mandamientos. El vivir bajo el temor de Dios, saber que Él nos está observando,
respeto por quién es Él, vivir en reverencia. Esto produce obediencia, la cual produce felicidad. Eso lo vamos a ver. Porque podemos decir, ¿quién vive temiendo a Dios? Levantamos la mano, pero este salmo nos dice que es vivir bajo el temor de Dios. Un aspecto muy importante, el que vive temiendo a Dios de manera real, es aquel que se deleita en obedecer los mandamientos de Dios. Porque Dios siempre nos está hablando, ¿verdad? De muchas maneras, de maneras muy especiales. ¿Y qué produce eso? ¿Un deleite en la obediencia? Sí, Señor, voy a obedecer porque sé que es lo mejor para mí. ¿O produce pesar? Porque cuando Dios habla, nos muestra algo, tanto en tu vida devocional, de comunión con Dios, tanto en las predicaciones, de las múltiples maneras que te habla Dios, te muestra cosas y no cambias o no te esfuerzas, produce dolor, cargo de conciencia, te taladra la mente. Esto no es felicidad, esto no es deleitarse en los mandamientos de Dios. Pero ¿por qué obedecer la palabra de Dios nos hace hombres y mujeres felices? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo podemos explicar esto? Si obedezco a Dios voy a ser feliz. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios, a los mandamientos de Dios, te va a traer libertad, verdadera libertad. Fíjate lo que Jesús dice en Juan 8:31, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesús le dijo a los que creyeron en Él, fíjate bien, para este momento a Jesús ya lo seguían multitudes. Creían en Él, creían que Él era la verdad. Habían sido sus ojos iluminados por el mensaje del Evangelio, del reino de los cielos. Y Jesús les dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Es decir, no basta con conocer o reconocer que Dios es la verdad. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, habla de obediencia. Y luego dice, el versículo 32, y conocerán. Esta palabra conocerán habla de experimentar, de vivir. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Porque no es lo mismo conocer la verdad que vivir la verdad. ¿Verdad que no es lo mismo? El versículo 34 nos vamos a saltar, dice, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y esta es la otra parte de la moneda. Cuando creemos y vivimos la palabra de Dios, vivimos en obediencia, nos hace libres. Pero el que vive permaneciendo en sus pecados se vuelve esclavo. Sin Dios no hay libertad. No existe la libertad sin Dios. Porque la esclavitud a nadie ha hecho feliz jamás. Vamos a ver cómo la obediencia a los mandamientos produce esto. El que vive guardando los mandamientos es libre de todas las prisiones. Vamos a poner como algunos ejemplos prácticos. Los 10 mandamientos. Cada uno de ellos es una protección contra la consecuencia que viene de desobedecer o pecar. ¿Cuál es la desobediencia del pecado? La muerte, ¿verdad? Estar separado de Dios. Y no solo eso, sino que te vuelves esclavo del pecado. Hay consecuencias al desobedecer, hay esclavitud cuando pecamos, cuando desobedecemos a Dios. Por ejemplo, el primer mandamiento, ¿quién se lo sabe? No tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Cómo obedecer esto me va a hacer libre? ¿Cómo no obedecer esto me va a traer prisión? Primero, Dios nos da este mandamiento porque solo Él es verdadero, solo de Él viene la sabiduría. Él es puro y solamente de Él puedes obtener un buen futuro cuando tú pones tu vida en sus manos.
Y quiero decirte que no es por Él. Los mandamientos fueron escritos para nosotros. Es por ti y por mí. Es para protegernos. Eso es lo que hace obedecer los mandamientos. Nos da un buen futuro. Nos da descanso. El segundo mandamiento, ¿verdad? Que dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y todo lo demás. ¿No son muchos los males de aquellos que tienen dioses falsos? Se vuelven esclavos. Porque, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un dios falso? Pues nada, ¿verdad? No pueden ayudarte, no pueden producir nada bueno, no son nada en sí mismos, están derrotados, no pueden ayudarte. Y me recuerda como Elías y los profetas de Baal, ¿verdad? Que se burlaba de ellos. ¿Acaso se quedó dormido su Dios? ¿Y qué pasó con los profetas de Baal? ¿Se sentían respaldados, honrados por su Dios? ¿Verdad que no? Los puso en vergüenza y terminaron decapitados. Son muchos los males de los que ponen su vida ante los ídolos. Dice también los mandamientos: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y Dios nos libra en este pasaje, en este mandamiento, de la falta de prudencia o de la ligereza que nos hace imprudentes, faltos de sabiduría. Y luego dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estamos hablando de manera general. ¿De qué te guarda? ¿De qué te libra guardar el día de reposo? Te guarda del afán. No es que Dios haya trabajado 6 días y el séptimo descansó porque estaba cansado. No, es para que nosotros aprendiéramos que no debemos de estar afanados, tenemos que descansar. Y no para recuperar simplemente nuestras fuerzas, sino para poner nuestra mirada en Él. Porque Él es el que produce las cosas. Honra a tu padre y a tu madre, también dice otro mandamiento, el que sigue, el 5. A nadie le gustan las personas malagradecidas, ¿verdad? ¿Cómo le van a las personas malagradecidas? Los rechazan las personas. Inclusive si tú ves a una persona, vamos a pensar de manera natural, que le falta el respeto a sus papás, no los tiene en estima. Si lo hace con sus papás, ¿qué espera? ¿Tú crees que te va a honrar a ti? Claro que no. No matarás, dice el 6º mandamiento. ¿Qué produce el suicidio? Primeramente te trastorna la mente. Ya no es lo mismo. No cometerás adulterio. Destrucción garantizada. Todo lo vamos a echar a perder. No robarás. Los que roban siempre terminan mal y deseando más. El 9 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nadie va a confiar en ti. Si hablas mentiras, si eres chismoso, nadie va a confiar en ti jamás. No codiciarás, dice el 10. El envidioso siempre está amargado, ¿sí o no? Nunca le es suficiente nada. Ni siquiera puede disfrutar lo que tiene por estar deseando en los demás. Y de manera general, los mandamientos tienen mucha profundidad. Pero la obediencia a las palabras de Dios nos traen libertad, nos guardan de la maldad, nos libran de las prisiones. Mientras que el pecado produce muerte, la obediencia al mandamiento produce vida, una vida próspera. Si Dios ha dado sus mandamientos, sus palabras, y tenemos la Escritura, es para guardarnos, para librarnos. Es como el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio te libra de la prisión del infierno. Pero también, al mismo tiempo, nos hace felices, porque nos da libertad de la esclavitud del pecado. Aquel que no tiene la salvación de Dios vive esclavizado en su pecado. Es el pecado quien lo gobierna, ese impulso de pecar, porque no hay nada que se contraponga. Pero ahora los que hemos creído en el Evangelio, los que somos suyos, se nos ha dado la capacidad de obedecer. Cuando éramos, el pecado nos hacía como quería, y nos esclavizaba. Ahora podemos resistir al pecado. Ese pecado que nos gobernaba por medio del Espíritu, ¿verdad? Como
vimos este domingo pasado. Recibirán poder, la capacidad, la autoridad. Podrás vencer, podrás contraponerte al pecado. Una nueva criatura, un nuevo corazón, un nuevo comienzo, una libertad verdadera. Por eso en cada porción de la palabra que Dios nos enseña y la obedecemos, encontraremos bendición, libertad y va a haber felicidad en gran manera. Los mandamientos de Dios no son para afligir tu vida, son para que puedas experimentar la verdadera vida. Conforme tú y yo nos vayamos esforzando, mientras más diligentes seamos en aprender y obedecer la palabra de Dios, y hacemos un hábito, un buen hábito, cuando Dios habla, empezamos a desarrollar un hábito en obedecer. Pero también, cuando Dios habla y no obedeces, también se vuelve un hábito. Y ya obedecer se vuelve muy difícil. Y como yo te decía al principio, solo te trastorna, te aflige. Y ya no puedes salir del hoyo, no es tan fácil ya. Por eso nosotros debemos esforzarnos, ser diligentes. Y en cada palabra que Dios nos hable, tenemos que esforzarnos por obedecer y desarrollar ese buen hábito de la obediencia para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Para que cuando Dios te hable a través del predicador, de la alabanza, no digas, ay, me la están tirando. No, es Dios hablándote. Pues es para ti, ¿para quién más, verdad? Claro que Dios quiere transformar nuestra vida. En todas las áreas, Dios nos quiere transformar. Y mientras más desarrollemos este hábito de la obediencia, más avanzaremos para alcanzar la prosperidad que Dios tiene para nosotros, verdadera prosperidad. Porque la prosperidad dentro del reino de los cielos no es económica o material, simplemente es espiritual. Y fíjate bien, la prosperidad verdadera tiene que ver todo con el carácter de Jesús. El carácter de Jesús que Dios quiere formar en ti y en mí. Esta es la verdadera prosperidad. ¿Qué pasa con aquellos que prosperan en lo económico, pero no tienen carácter suficiente, no tienen el carácter de Jesús? ¿Les sirve acaso de algo? Disfrutan de maneras momentáneas. No hay capacidad para disfrutar. Porque para disfrutar cualquier cosa, desde un pedazo de pan hasta un banquete, se necesita la capacidad para disfrutarlo. Esto solo lo produce el carácter de Jesús. Para disfrutar desde una pequeña casita rentada hasta una mansión se necesita carácter. Necesitas a Jesús en tu corazón para poder disfrutar las bendiciones. Es por eso que la felicidad solo se encuentra en Dios. ¿Cuántos no conocemos a personas que tú las ves y dices, órale, tiene todo, hasta de más? Y siempre están amargados o nomás con una facha, capaces de comprarse todo lo que desean. Pero la verdadera necesidad que tenemos, todas las personas que tienen, las personas que no tienen a Jesús, es el carácter de Jesús. Porque solo con el carácter de Jesús podemos disfrutar lo poco o lo mucho. Solo aquellos que su vida va avanzando en dirección al carácter de Jesús pueden ser más plenos y felices. Y yo te quiero preguntar esta noche, ¿qué tanto te pareces a Jesús hoy? ¿Qué tanto el carácter de Jesús está formado en ti? De semanas anteriores al día de hoy, ¿se ha visto una mejoría? ¿Has avanzado? ¿Has prosperado tu vida en el carácter?
¿Qué tanto te pareces a Jesús hoy? Esa es la medida de prosperidad que tienes. Esa es la capacidad que tienes de disfrutar las cosas, de ver las cosas como bendición. No que cuando vienen las cosas siempre hay aflicción. Hoy ahora me pasó esto. No salgo de una cuando estoy en otra. Y en el mundo observamos algo que pudiera parecer paradójico, pero la realidad es que no lo es. Más bien es muy triste. Vemos a personas que por más que tengan no pueden disfrutar, porque solo Dios da la capacidad de disfrutar lo que se tiene. En Eclesiastés 6:1 y 2, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: he visto otro mal terrible bajo el sol que pasa tremendamente sobre la humanidad. Dios les da a algunos mucha riqueza, honor y todo lo que pudieran desear, pero luego no les da la oportunidad de disfrutar estas cosas. Se mueren y algún otro, un extraño, termina disfrutando de toda esa abundancia. Y fíjate bien, esto no habla de que Dios da y luego dice, ay, no te voy a dejar disfrutarlo. No, tiene que ver con el carácter. No tienes la capacidad. Por más que Dios permita que un hombre tenga muchas riquezas, muchas posesiones, todo lo que su corazón puede desear, si no tiene carácter no puede disfrutarlo. Y luego sigue el versículo diciendo, esto no tiene sentido. Y termina diciendo, es una tragedia terrible. ¿No es una tragedia que vivamos nuestros días sin poder disfrutar la vida? La vida es un regalo para ti. Sí, hay muchas aflicciones, pero no deja de ser una herencia de Dios, una bendición para ti, que no podemos disfrutar muchas veces por la falta de carácter de Jesús en nosotros, que no podemos disfrutar porque no hemos desarrollado el hábito de la obediencia. Tenemos que reflejar tú y yo a Jesús, su carácter. Es su palabra la que nos refleja el carácter de Jesús. No podemos decir que reflejamos a Jesús si no reflejas su palabra en ti. Es Jesús la palabra, por eso la Escritura nos dice que somos cartas leídas por todos los hombres. Es decir, la Biblia se tiene que leer en ti. Las personas tienen que conocer a Jesús a través de tu manera de comportarte, a través de tu actitud, a través de donde están tus afectos, lo que deseas. Y fíjate que ahora con la Semana Santa y Pascua, qué pesar con tantas imitaciones de Jesús. A mí me daba mucho pesar, de verdad. No han entendido que se trata del carácter de Jesús formado en el hombre para poder disfrutar las cosas. No se trata de imitar su crucifixión y ponerse pelucas para parecerse a Él. Eso le pertenece solo a Jesús, su crucifixión, la gloria de Jesús. La gloria de la cruz solo podía ser llevada a cabo por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué absurdo tratar de imitar un suceso tan glorioso. Qué obra tan maravillosa y sorprendente fue la crucifixión. Y no por la crucifixión misma en sí, porque muchos antes de Jesús habían sido crucificados. Y después de Jesús otros también fueron crucificados. La gloria de este suceso fue que el Dios de los cielos fue crucificado. Él dio su vida por nosotros. Él puso su vida y resucitó. Eso es lo sorprendente. No somos llamados a imitar cosas vanas, sino somos llamados a vivir su carácter. Pero a veces es más fácil imitar ciertas cosas que imitar el carácter de Jesús. A veces es más fácil de repente, y es muy bueno venir todos los servicios a la iglesia, orar 3 veces al día, así como lo hacía Daniel. Eso es impresionante, qué padre. Ojalá todos lo hiciéramos, lo hicieras. Pero lo verdaderamente sorprendente es que tú procures el carácter de Jesús. Porque no vamos a ser juzgados por cuánto venimos a la iglesia, ¿verdad? El carácter de Jesús. Seguimos ahí en el Salmo 112, vamos al versículo 2 y 3. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. De repente parece que estamos hablando de cosas diferentes, pero vamos a ver qué tiene que ver con lo mismo. Este salmo
Es uno de los favoritos que se usan para el evangelio de la prosperidad o falsa prosperidad. ¿Ves cómo dice que nuestra descendencia será poderosa en la tierra? ¿Y va a haber bienes y riquezas en nuestra casa? Amén. No se refiere a eso, vamos a verlo. Sacan de contexto las palabras de Dios, olvidándose del primer versículo. Solo toman estos y se olvidan del primero, que nos habla, como ya vimos, de vivir en temor y reverencia a Dios y en su palabra. Esto es lo primero, eso es lo importante. El hombre y la mujer que es bienaventurado o que quiere aspirar a ser feliz, tiene que poner a Dios en primer lugar. Hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos debe de ser la meta. Si tú quieres ser una persona feliz, plena, tienes que poner a Jesús en primer lugar. No hay otra manera. ¿Es Jesús tu meta? Obedecer sus palabras, sus mandamientos, ¿es tu meta? Su descendencia será poderosa en la tierra, dice el pasaje. ¿Qué entendemos por una generación poderosa en la tierra? Esta palabra poderosa aquí significa ser de estatura reconocida o estar de pie. Pero no tiene nada que ver con las cosas materiales. O no solamente tiene que ver con las cosas materiales. No tiene que ver con poderoso, materialmente fuerte. No, tiene que ver con permanecer firme. Permanecer en un lugar. Eso es. Si vives deleitándote en la palabra de Dios, esforzándote para conocer y llevar a cabo sus mandamientos en tu vida, vas a poder permanecer. Serás prosperado. Esta es la verdadera prosperidad. Y lo que hace una persona, lo que haces tú, no solo afecta tu vida propia, sino influye en toda tu familia. ¿Verdad que sí? Tomas buenas decisiones y tu familia es bendecida. Tomas malas decisiones y tu familia también lo sufre. Influye en toda la familia y en toda la descendencia de los que lo rodean, para bien o para mal. Un ejemplo, Elí y sus hijos. Hemos leído la porción de la escritura. Elí, un sacerdote, pero que sus hijos eran un desastre. Y Elí no les estorbaba, no les enseñaba bien, no procuró el carácter de Jesús. Pero por otro lado tenemos a Timoteo, que la escritura da testimonio de su madre y de su abuela. Te han enseñado desde pequeño las escrituras. Imita su fe. Dos cosas diferentes, para bendición y para maldición. Cuando nosotros vivimos correctamente, con integridad y servimos de todo corazón a Dios, y hablo de servicio como que cada uno de los hijos de Dios se vuelve un servidor en cualquier área que Él te ponga, entonces naturalmente encomendamos nuestros hijos a la tutela y la protección de Dios, donde hay prosperidad. ¿O no quieres eso para los que te rodean? Tú, miembro de tu familia, ¿te gustaría que tu familia experimentara las verdaderas bendiciones, la verdadera prosperidad? Claro que sí. Pero eso tiene que enseñarse con hechos. Ya sea el rol que te haya tocado en tu familia como creyente, el hijo, el padre, el tío, la tía, el abuelo, no sé. Tienes que mostrar tu fe con hechos. Tienes que mostrar que hay una obediencia, que estás buscando el carácter de Jesús. Eso es lo que transforma la vida. Este es el secreto de la verdadera prosperidad, procurar el carácter de Jesús. Entonces puede haber un legado. ¿Qué es lo que buscas para tu familia? Que sean prósperas en las cosas materiales o en las espirituales. Las dos, ¿verdad? Claro que las dos. ¿Es malo?
Yo quiero que mi hijo sea el más pobre de todos. Claro que no, que sea próspero, que alcance la prosperidad del carácter de Jesús, que pueda disfrutar de la vida del reino de los cielos. Y si a Dios le añade riquezas, pues qué bueno, es porque tiene la capacidad, no le estorban. ¿Qué pensarías si ves, por ejemplo, a tus hijos, inclusive a tus padres, que comienzan a tener riquezas? Ay, qué padre. Pero de repente se vuelven orgullosos, vanidosos, dejan de venir a la iglesia, dejan de leer la palabra, dejan de orar, su vocabulario empieza a cambiar, afecta la vida espiritual. ¿Acaso dirás, pues no importa que se aleje de Dios, con que le vaya bien en la vida, con que tenga para sus gustos, está bien? ¿Verdad que no? Yo no creo que nadie piense así. Sí, con Dios es similar. Dice el Salmo 37:16: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Eso dice la Escritura. No podemos sacar de contexto estos pasajes, porque la Biblia se debe de interpretar con la misma Biblia. No podemos basar una enseñanza como creer que el Hijo de Dios tiene que ser un poderoso y rico como sinónimo de estar bien con Dios. Te va bien en la vida, entonces, qué hombre tan próspero, qué vida espiritual. No, eso no se contrapone con toda la Escritura. Imagina a hombres como a Pablo, como Job. La escasez hizo de Job un hombre más íntegro, ¿verdad? Aunque dice la Escritura que Dios lo consideraba antes de las calamidades que pasó. Pero en la escasez él creció de manera sorprendente. ¿Qué podemos pensar de Juan el Bautista, que no tenía posesiones? Y andaba vestido de una manera muy peculiar, ¿verdad? Estos hombres experimentaron la escasez material, pero no tenían escasez espiritual. ¿Y qué decir de Jesús? ¿Tenía posesiones materiales? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Claro, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, no tengo lugar a donde llegar. Sígueme, claro, que sígueme si quieres, pero no tengo posesiones materiales. ¿Acaso Jesús fue un fracasado? Claro que no. Y teniendo todo él, nunca ha sido el enfoque de Dios las posesiones materiales, pero sí Él da posesiones temporales de este mundo, siempre y cuando no sean un estorbo para el creyente. Cuando tú y yo entendemos que no son comparables con las riquezas espirituales, ni la adquisición ni la posesión de riquezas terrenales están prohibidas o son malas, pero la adoración a la riqueza sí lo está, es pecado. El afán es pecado. Mide tu vida. ¿En qué te estás enfocando? Trabajo, tener una mejor casa, esto, que no se me acaben mis ahorros. Compáralo con tu esfuerzo, con el desarrollo de tu vida espiritual. Y bueno, entonces podrás ver si verdaderamente estás centrado o no. Dice el versículo 3: bienes y riqueza hay en su casa. Sí, habla de una bendición económica del que teme a Dios, del que vive con sabiduría e integridad siempre, pero siempre y cuando no estorbe con el propósito principal de Dios para ti. Si las riquezas estorban para que se forme el carácter de Jesús en ti, Dios no tiene problema en quitarte todo. Así como no tuvo problema en quitarle todas las cosas a Job, ¿verdad? No solo las cosas materiales, le quitó a sus propios hijos. Hay ocasiones donde Dios bendice en lo material y conduce a la riqueza, en la sobreabundancia, como por ejemplo el pueblo de Israel, un pueblo próspero, ¿verdad?
Pero cuando se ensoberbecían, cuando ya querían salir a batalla ellos solos y querían contar sus caballos y se creían los mejores, Dios les quitaba todo. Y mandaré para que sea su esclavo. Tantas historias gloriosas del pueblo de Israel, hazañas portentosas de Dios con el pueblo de Dios, con su pueblo. Pero no tuvo problema también en hacerlos esclavos cuando se volvieron soberbios. ¿Cuántas veces no leímos en la Escritura que se crecían en prosperidad y luego se iban a los ídolos? Y bueno, otra vez al trato de Dios, o al desierto, o a ser esclavos. Dios no tiene problema con prosperarnos en las cosas económicas, pero los que sí a veces tenemos problemas somos nosotros. En la parte B de este versículo dice: su justicia permanece para siempre. Y su justicia permanece para siempre. En la Nueva Traducción Viviente dice: sus buenas acciones durarán para siempre. Porque aquel hombre que se deleita en los mandamientos de Dios, que está procurando la verdadera prosperidad en el carácter de Jesús, su mirada está puesta en las cosas eternas, en las cosas del reino de los cielos, las cosas que van a durar para siempre. Mateo 6, 19, 21, en la Nueva Traducción Viviente dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se las comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. No podemos decir: ay, yo sigo el carácter de Jesús, me deleito en el temor de Dios, en sus mandamientos, y procurar simplemente la riqueza terrenal. ¿Dónde está la mirada del Hijo de Dios? En las cosas eternas, porque entiende que es un extranjero y peregrino que va de paso. Debemos entender tú y yo que es un tiempo nada más, que se comparan algunos años o muchos años, 50 si quieres, 60, 80, con eternidad. De manera natural y lógica invertiríamos en el reino de los cielos, ¿verdad? De eso habla este pasaje. Las buenas obras del hombre o la mujer bienaventurada y de su integridad ante Dios son duraderas, son eternas. Primeramente, todas esas cosas en el reino de los cielos, Dios no las menosprecia, no las tiene en el olvido. Y también tendrá buena fama delante de los hombres. Dice Proverbios 3:5: fíate de Jehová de todo tu corazón. Entrégate a Él, confía completamente en Él. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Y un versículo antes, el 4, dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Y de paso, de los hombres. ¿En qué nos enfocamos tú y yo? En ser aprobados por Dios. Si buscamos verdaderamente cumplir los mandamientos, es porque estamos buscando el respaldo de Dios en todas las cosas. En todo lo que hagas, buscas el respaldo de Dios. Y haciendo esto, consecuentemente también tendrás aprobación de los hombres, buena opinión. Y seguimos en el versículo 4 del Salmo 112. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Esta palabra luz en este pasaje indica alivio, descanso. Y el principio que vemos en este pasaje es que el hombre que teme a Dios será bendición para otras personas. Tinieblas y luz, dos cosas que se contraponen. No es ningún secreto que el mundo está rodeado de tinieblas, ¿verdad? De maldad. Pero aquel que vive bajo la palabra de Dios siempre encontrará luz en medio de las tinieblas. Esta es la verdadera prosperidad. No solamente que tú puedas ser luz para ti mismo en las tinieblas y puedas caminar
con seguridad, con firmeza, sino que los que te rodean también van a poder ser guardados, van a poder tener alivio en un mundo de aflicciones. Dios es la luz que sale en medio de la adversidad, como aquel protector que va delante de nosotros, de los que confiamos en Él. Como hablaba en un principio de la relación del sol con la luna, ¿verdad? No somos nosotros luz o no tenemos luz propia, sino que nosotros reflejamos su luz. Es por eso que tú y yo debemos de aprender, de obedecer la palabra de Dios para poder salir adelante en medio de las tinieblas. Necesitamos aprender y obedecer. Aprender y obedecer, escuchar y llevar por obra las cosas que escuchamos de la palabra de Dios, para que pueda haber verdadera prosperidad. Verdadera prosperidad es lo que buscamos. Y cuando tú vives así, se puede decir que hay prosperidad, independientemente de tu situación económica o de los problemas. Solo así hay prosperidad. También dice este pasaje, ¿verdad? Ahí donde estamos en el 4. Que el hombre así es clemente, generoso y justo. Es clemente, misericordioso y justo. Cuando una persona vive procurando el carácter de Jesús, vive procurando, vive avanzando en la verdadera prosperidad, se nota el tener una vida arraigada en aquel que es la roca. Es notorio porque hay prosperidad en su carácter. Por consecuente, pues es feliz. Y entonces el reflejo del carácter de Dios se manifiesta en nosotros. Clemente como Él, bondadoso pues, generoso como Él, rectos, íntegros. Una persona así es una persona plena, independientemente de los problemas que haya. Porque problemas siempre nos van a rodear. Siempre va a haber problemas. Pero si tu vida está en aquel que es la roca, Jesús, vas a prosperar y se va a notar. Vas a crecer en carácter, a lo mejor con los mismos problemas, a lo mejor con más y peores, pero más firme, que es lo que produce el carácter de Jesús. Firmeza. Como cuando llegaba el momento de Jesús para ser crucificado, dice la Escritura, que estaba orando en el huerto de Getsemaní y de repente que dice la Escritura que como sangre, ¿verdad? Y de repente, ¿qué pasa? La hora ha llegado, viene el que me entrega. Después de estar tan afligido, se paró, llegó el tiempo y se para con firmeza y va delante de todos. Llegó el tiempo. Sí, hay muchas aflicciones. Un dolor profundo que sentía Jesús. Pero Él tenía carácter y fue firme. Y cuando tuvo la oportunidad de librarse, es que esto es necesario por amor a ustedes. Esto es lo que produce el carácter de Jesús. Firmeza. Seguimos en el versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, y gobierna sus asuntos con juicio. Una virtud más, la misericordia. El que ama a Dios no puede negarse a dar lo que Él ha recibido abundantemente. Porque por más que un hombre, por más que tú hagas misericordia todo el tiempo y con todo el mundo, no podrá igualarse a la misericordia que Dios derramó en ti. Porque solo merecíamos algo que se llama infierno. No podemos negarnos a lo que hemos recibido de Dios. Gobierna sus asuntos con juicio. Todo el tiempo tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántas decisiones tomamos hoy? Y Dios, por medio de su palabra, guía a los que quieren ser guiados por Él, a los que lo consideran, a los que le preguntan,
a los que quieren dirección, Dios está ahí. En toda decisión que tengamos que tomar, es bueno buscar la guía de Dios en toda ocasión. ¿Y cuántos saben que Dios no se equivoca? Si en alguna situación, en alguna decisión que tengas que tomar, consideras a Dios, es decir, consideras lo que dice la Escritura, vas a prosperar, las cosas van a salir bien. Se va a cumplir el propósito de Dios para ti, que es crecer a la imagen de Jesús. Será formado más carácter. Dice el Salmo 19, 5 al 7, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. ¿Cuánto deseo tomar buenas decisiones? ¿No desean ustedes tomar buenas decisiones? Sean un vivo reflejo de tus mandamientos, de tu palabra. Y luego dice en el versículo 6: entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Aquí hay una invitación para que no seamos avergonzados, para que las cosas no nos vayan mal. Tenemos que comparar nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra vida con los mandatos de Dios, con el carácter de Jesús. No tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Versículo 7: a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. ¿Qué dice? Dos partes: aprendo y las vivo. Aprendo y vivo. ¿Y qué va a producir? Bendición, prosperidad. Te vas a alejar de la vergüenza. Seguimos en el Salmo 112. Ahora vamos a leer el versículo 7 y 8. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, versículo 7: ellos no tienen miedo de las malas noticias. ¿Quiénes no tienen miedo de las malas noticias? Quienes se deleitan en los mandamientos de Dios. No tienen miedo de las malas noticias porque confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor. Y pueden enfrentar triunfales a sus enemigos. Mira, hermano, mientras que estés en este mundo, las malas noticias te van a llegar por todos lados. Están a la orden del día. Nos llegan de todas partes. De repente dices, todo está bien, se acabó el gas. Y tenía mi guardadito. Es un ejemplo muy, muy burdo, ¿verdad? Las malas noticias llegan sin avisar, no te las esperas. Llegan de la familia, llegan del trabajo, llegan de los amigos, llegan de nuestra propia salud, de la economía. Malas noticias del mundo, ¿verdad? ¿Quién está tan tranquilo por cómo se maneja el mundo? Con la política, con las inseguridades. Son malas noticias. No vives en un mundo de buenas noticias. La única buena noticia es el Evangelio. Tenemos que estar atentos al Evangelio. Es la única buena noticia. Todo lo demás son malas noticias. Pero para aquel que vive la palabra de Dios, no habrá temor. Es decir, miedo. No habrá por qué huir. Malas noticias, pues no lo esperaba, pero ¿vas a salir corriendo? Los del mundo sí salen corriendo, que salgan corriendo todos. Pero tú confías en Dios, no huyas. Es una noticia más. ¿La esperabas? No. ¿Te duele? Sí. Y hasta lloramos con las malas noticias, ¿verdad? Pero entonces sabemos que estamos preparados por Dios para afrontarla. Eso es muy especial. Dios es tan glorioso y sus obras son tan perfectas para con nosotros. Él controla a la perfección todas las cosas, que cuando vienen malas noticias a tu vida, Él te ayuda. Sabía que iba a venir y te ha enseñado cómo resolverlo. De tal manera que las malas noticias son solo otras noticias. ¿No estás acostumbrado a las malas noticias? Sí, ¿verdad? Y no que no haya aflicción, sino que Dios nos ha preparado para esto. Cuando te llega una mala noticia, digo malas noticias que son consecuencias de nuestras desobediencias, pero cuando llega una mala noticia,
que venga de donde sea, considera que Dios te ha estado preparando para esto. Si estás buscando su carácter, Él te ha enseñado y puedes hacerlo. No porque seas fuerte en ti mismo, sepas mucho, sino porque tú vas a entender que Dios jamás te dejará ser tentado. Dios jamás te dejará ser lastimado más de lo que puedas soportar. Y Él te dará, como dice la Escritura, junto con la tentación, la salida. Dios te está cuidando. Y sabes que en Él hay prosperidad, verdadera prosperidad. ¿Qué pasaría si hoy llegara una mala noticia para ti? ¿Estarás firme? Este versículo 8 que leímos en la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera 60 dice: no tendrá temor de las malas noticias y su corazón está firme, confiado en Dios. Cuando recibas una mala noticia, ¿estarás firme? ¿Vas a estar firme? ¿Cómo saber si estarás firme o no? Porque te deleitas en los mandamientos. Si no te deleitas en los mandamientos de Dios, no vas a estar firme. Se te van a doblar las piernas. Su corazón está firme. Las malas noticias son un buen medidor para saber si nuestra confianza está en Dios. Porque a veces llegan las malas noticias y nos derrumbamos, ¿verdad? Esa es la carne, es normal. Destantearnos y todo me pasa a mí. Pero llega el Espíritu, sale a flote el carácter. O el carácter de Jesús o el carácter de nosotros. Si es el carácter de nosotros, pues a echar a perder las cosas y a correr. Pero firmeza como Jesús tuvo. La confianza en Dios vence el temor. Y a veces las malas noticias no las entendemos. Decimos, hay tantas. Y ahora esto. Tal vez no puedas entender, pero sí puedes confiar en Dios. Eso es lo único que tenemos que hacer, confiar en Dios. Dice 1 Corintios 15:55. Dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado, aquel que nos hace correr, y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo, de su carácter. Versículo 58 en la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Su corazón estará firme, fuertes y constantes. Habla de firmeza. El versículo 8 en el Salmo 112 dice: tienen confianza y viven sin temor, y pueden enfrentar triunfales a sus enemigos. Tienen confianza en Dios. Vivimos sin temor, sin correr, confiando en Dios, puestos los ojos en Jesús, no puestos los ojos en las malas noticias. Y cuando venga la envidia, no hay temor, vas a estar firme. Cuando venga la mujer extraña, vas a estar firme. Cuando llegue la pereza, la codicia, la idolatría, la vanidad, la incredulidad, si guardas la palabra, vas a estar firme. Y todos somos tentados en diferentes maneras, en diferentes cosas. Como dice el pastor, somos cortados con la misma tijera. Van a llegar todas estas cosas que son enemigos, que no quieren aventarte y que te medio caigas, quieren destruirte. La vanidad no se presenta en tu vida para que te sientas mal un ratito, no, quiere destruirte. La altivez, la pereza no llega a tu vida, mejor después. No, te va a destruir, te va a hacer esclavo. Pero tenemos que estar firme, tenemos que guardar la palabra. ¿Y cuántos de nosotros no ha venido un problema y no estamos preparados porque nos hemos descuidado?
No estamos preparados. Y nos va mal, ¿verdad? Decae nuestro ánimo, decae nuestra fe. No hay firmeza. Pero no tiene que ser así, tenemos que estar listos, tenemos que ser fuertes. No en nosotros mismos. Solo seremos fuertes si nos deleitamos en cumplir los mandamientos de Dios. Salmo 112:9 dice: y reparte a los pobres, su justicia permanecerá para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Su poder será exaltado en gloria. Eso significa que la gloria y la dignidad de Dios se pondrán en alto en tu vida. Es decir, Dios se va a engrandecer en ti. Vas a reflejar a Jesús. Vas a poder ser feliz. Vas a poder alcanzar esa prosperidad de su carácter. Mi hermano, la verdadera prosperidad que trasciende a la eternidad solo viene por la obediencia a la palabra. ¿Quieres lo mejor para tu vida? Necesitas obedecer los mandamientos. Y pon atención, porque no sea que estés haciendo tantas cosas, pero no están enfocadas al carácter de Jesús. Solamente va a traer aflicción. Y cuando venga el día malo, cuando vengan las malas noticias. Hace unas semanas estábamos, mi esposa y yo, platicando, que todos conocen a mi hijo Said, el más chiquito. Es muy enfermizo. Desde que tiene 2 meses hasta la fecha es muy enfermizo. Él así es. Y a veces pues es cansado. Y la otra vez como que yo me quería poner de malas. Y veía a mi esposa pues cansada. Y yo le decía, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar este chip porque ¿qué pasará el día que venga la noticia mala? ¿Sabes qué? Uno de tus hijos tiene cáncer. ¿Sabes qué? Tú mismo tienes una enfermedad mala. ¿Sabes qué? Ya no puedes trabajar. Le dije a mi esposa, no podemos ser así. Tenemos que ser firmes. Porque las malas noticias van a llegar. No podemos esperar que a nosotros nada nos pase, pero tenemos que procurar la obediencia a la palabra para que no tengas miedo de las malas noticias. Seguramente tú conoces personas que se aterran de las enfermedades, se aterran de la muerte, y es normal. Yo antes de conocer a Jesús, pues claro, ¿quién no le tiene miedo a la muerte? Que te pase algo, de repente sin piernas, o no sé. Pues claro que hay temor, pero cuando conocemos a Jesús ya no es así. Hay firmeza. Esto es para el hombre que teme a Dios. Vas a poder alcanzar la verdadera prosperidad. Y de la manera en la que al principio te decía, de las obras portentosas de Dios, de cómo Él nos recuerda sus testimonios y las grandes cosas que ha hecho en tu vida, van a aumentar y van a aumentar y van a aumentar, y tú vas a poder ser verdaderamente feliz. Pero si vives sin obedecer la palabra, tu vida se va a estancar. No podrás salir adelante. Y no tarda en alcanzarte la amargura, la tristeza, la frustración, el desánimo. Aquellos que viven buscando obedecer la palabra de Dios serán prósperos en el carácter de Jesús y los llevará a ser hombres y mujeres muy felices. Y no solo eso, este salmo nos habla de edificar nuestro hogar. Las bendiciones van a seguir a tu familia. No hay algo que te propongas tú que no afecte a tu familia. Ten una vida devocional con Dios. Propón de corazón hacer las cosas, obedecer a Dios, y tu familia se va a contagiar. Los va a alcanzar. Pero tenemos que trabajar edificando nuestro hogar, nuestra familia, lo que nos rodean.
Podremos gobernar bien los asuntos con la sabiduría de Dios. Cuando vengan las decisiones, y no tendremos temor de las malas noticias, no tendremos temor de la adversidad. La verdadera prosperidad de la que Dios nos habla el día de hoy es duradera, es eterna. Y vale la pena esforzarse por esto, no por las cosas efímeras que se corrompen. Y lo único que se corrompe en esta vida son los tesoros terrenales. Procúralos conforme a tu inteligencia, conforme a tus habilidades. Pero enfócate en el carácter de Jesús. Todos queremos matrimonios felices, ¿verdad? Yo quiero un matrimonio feliz. Quiero ver a mis hijos sonriendo de verdad. No, nada más cuando los llevo a las nieves. Quiero que sean felices. Quiero un matrimonio pleno, feliz. Y solo trabajando en obedecer los mandamientos lo puedes lograr. Cualquier área de tu vida, solo obedeciendo los mandamientos lo vas a poder lograr. Ponte de pie. Nuevamente, Dios nos habla, Dios nos impulsa, nos anima. Y esto es muy especial. Esto es misericordia, que Dios nos hable. Es especial, pero es más especial que obedezcamos. Es más especial que digas, hoy sí voy a obedecer, pero que te dure toda la semana. Que nos dure. Todos fallamos. Todos queremos tirar la toalla de vez en cuando. Pero tenemos que avanzar en el carácter de Jesús para no tener miedo y no correr y poder disfrutar de esta verdadera prosperidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias. Gracias por esta noche, Señor, que si estamos aquí es por tu misericordia. Queremos reconocer de verdad, Señor, que es por tu misericordia. Y queremos decirte, Señor, reconocer que la verdadera felicidad está en ti. Y aunque vengan los problemas, Señor, sabemos ahora que si nuestra vida está puesta en obedecer tus mandamientos, no seremos derribados. Y aunque tengamos toda clase de problemas, no vamos a estar derrotados. Y aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos vamos a dar por vencido. Aunque nos persigan, tú no nos vas a abandonar. Aunque parezca que nos derriban, no nos van a destruir. Porque te tenemos a ti, Señor. Porque deseamos obedecer tus mandamientos para no ser avergonzados, para poder disfrutar la vida que nos has regalado, para poder ser de bendición para nosotros mismos, para los que nos rodean, y poder manifestar la fe genuina, la verdadera vida en ti. Tú eres el Señor, tú eres mi Señor. Gracias por hablarnos. Háblanos tan fuerte, incomódanos tanto, que no haya duda en ninguno de nosotros que eres tú hablando, que no haya duda en ninguno de nosotros que estás interesado en transformarnos, estás interesado en prosperarnos. Ponemos nuestra vida delante de ti. Tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces toda nuestra vida, Señor. Y hay áreas en las que cambiar. Ayúdanos, Señor, a trabajar, y cuando nos sintamos tan cómodos, Señor, recuérdanos estas palabras para avanzar, Señor. Es nuestro deseo avanzar en tu carácter.
Te damos gracias, Señor, por habernos hablado. Te damos gracias por estar interesado en transformar nuestra vida. Y queremos decirte, Señor, juntos, en lo individual y como tu iglesia, como tu gloriosa iglesia, Señor, que ha sido comprada a precio de sangre, que contigo somos felices. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Bien, mis hermanos, pues estamos despedidos. Despídase de su hermano, de unas palabras de bendición y nos vemos después.